Aleluya. Amén. Pueden sentarse. Bajo ese entendimiento abierto, lo que voy a hablar hoy de lo que el Señor ha guiado, lo voy a hacer por ejemplo, bajo tres perspectivas o tres cosas muy importantes. Una es la que acabo de explicar, bajo un entendimiento de la soberanía de Dios. Dos, bajo mi responsabilidad de crecimiento. O sea, bajo ese entendimiento de que yo soy el responsable de crecer. Y tercero, bajo el entendimiento de mi responsabilidad como iglesia, o la responsabilidad de la iglesia. Especialmente una hacia dentro de la iglesia y la otra hacia afuera de la iglesia. Esto es todo un congreso lo que voy a decir ahora, así que lo voy a hacer en unas 3 horas, aunque va a haber un stand-by a cierto tiempo, no porque ahí se quede la enseñanza, sino porque es un tiempo de la refacción y el coffee break. Vuelvo a decir para los que están escribiendo, esto que vamos a hablar hoy es bajo un entendimiento de la soberanía de Dios, pero bajo este entendimiento de ahora. Segundo, bajo el entendimiento de que es mi responsabilidad crecer. Si no crezco, no es por los hermanos, no es por los pastores, no es por el pastor de distrito, no es por el apóstol, no es por el profeta, no es por el evangelista, no es por el pastor, no es por el maestro, sencillamente es mi responsabilidad crecer. Y segundo, yo tengo una responsabilidad como iglesia, hacia adentro y hacia afuera. Espero que lo cubramos hoy, no sé. El tema es pero ustedes me van a ayudar en colaborar, en poner los términos correctos de lo que el Señor quiere hacer. ¿Ya estamos con esto? Muy bien. A ver, ¿bajo qué entendimiento es que vamos a ver esto? Pero más fuerte. A ver, todos juntos pues, pero más fuerte. Bajo el entendimiento de la soberanía de Dios, mi responsabilidad de crecimiento, bajo el entendimiento de la responsabilidad de la iglesia, dentro y hacia afuera. Bueno, vamos a tocar unos puntos quizás delicados, pero que son necesarios hacerlo. En otras palabras,
la plática, o no la plática, sino la revelación de hoy, va a desenmascarar muchas influencias demoníacas en países y en las iglesias mismas. Y ese es el propósito de hoy. Así que entrémosle en el nombre del Señor. Romanos 12, 2. Esto también lo voy a dar en Reforma como en unos 5 meses o algo así, pero hoy lo voy a dar aquí en estas horas. Romanos 12, 2. Amén. ¿Qué dice Romanos 12:2? Leámoslo todos juntos. A ver, el pastor Carlos nos va a dirigir. A ver, vamos. Todavía no lo has hallado, entonces. ¿Quién lo ha hallado ya? Sí, dirigilo, a ver. No os conforméis a Juntos, este siglo. juntos, digámoslo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La iglesia de Roma, como todas las demás iglesias, la de Éfeso, la de Corinto, la de Galacia, incluso la de Jerusalén, muchos de ellos fueron influenciados, o mucha de la vida de la iglesia fue influenciada por la filosofía griega. Estaba en su apogeo. Debido a eso se escribió el Nuevo Testamento en arameo y en griego. Era porque era la lengua que estaba, sí, que influía más. Porque el Imperio Romano había invadido todas estas áreas, tanto el área de Jerusalén como el área de Asia y todos los demás lugares. Los había conquistado y había introducido su lenguaje. Aquí tiene mucho que ver lo que es, ¿qué cosa? El imperio. Estableció su imperio. Pero no solo estableció su imperio, sino la influencia griega empezó a dominar. Si ustedes se recuerdan cuando Pablo llegó a alguno de los templos y dice que escuchaba a la gente que solo hablaba en las calles y solo era discurso, solo era pura filosofía. Y la influencia griega es de mucha, su característica es la filosofía. Y de ahí fue donde se originó el aspecto filosófico, pues. Los famosos Platón, Aristóteles y todos ellos. Pero ya cuando la iglesia se origina aquí, ya tenían esa influencia. Ya había dos clases de influencia, una era la judaica y otra era la de los griegos. Ahora viene el Señor y al traer a Jesucristo, no trajo a alguien o no lo envió solo para llevar a la gente al cielo, sino lo envió para romper un sistema, una estructura. Para que la venida de Cristo fuese el rompimiento de un reino de las tinieblas y el establecimiento del reino de Dios. Pero la gente lo empezó a ver bajo el establecimiento del reino de la tierra. Y por eso Él les dice, ¿qué cosa?
helo aquí o helo allá, el reino de Dios entre vosotros está. Y empezó a proclamar y a establecer su reino. El establecimiento del reino, aunque incluye milagros y sanidades y conversiones, pero eso no es todo. El establecimiento del reino es irrumpir en el sistema de este mundo. ¿Y qué? Y sacarlo. Por eso habla de las huestes espirituales que gobiernan, ¿cómo dice ahí? Si me ayudan, las huestes espirituales que gobiernan en las regiones celestes. Una iglesia que no entendió su función, y por eso Pablo les tiene que hablar que la lucha espiritual es esa. Solo se concretaron a luchitas y que te reprendo y te ato y te desato y te voy y te aquí, que el diablo... Una reprensión que light. Cuando la iglesia cualquier cosa era reprender y reprender, cuando realmente la función de la iglesia al establecer su reino, como en este caso, es irrumpir en las huestes celestiales y sacar de allí el sistema, el gobierno de las tinieblas que está imperando. ¿Por qué razón? Porque dice que él, Efesios 1:3, que Él nos bendijo con toda bendición, pero ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿Y por qué nos bendijo en los lugares celestiales? Precisamente para que la iglesia, al ser colocada ahí, pero vivir en esa dimensión, ¿qué haga? En cuanto entra a la iglesia, va sacando ¿qué cosa? El sistema del mundo en los lugares celestiales, las huestes infernales. Va estableciendo el reino de Dios y la va sacando. La función de la iglesia no es solo traer gente para Cristo y gloria a Dios y que haya transformación. El propósito de la transformación es cambiar cultura, cambiar ¿qué cosa? El estilo de vida, es que haya una vida nueva en todas las personas. En otras palabras, es hacerles entender que tienen que cambiar de reino. Y eso es la vida y la conversión. Colosenses o los de Colosas no habían entendido eso y por eso les dice ¿qué cosa? Que ellos habían sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Era un cambio ¿de qué? Sí, de reino, pero lo decimos así a veces y yo lo que quiero es que lo comprendamos. Era un cambio ¿de qué? De cultura, de reglas, de actitud, de principios. ¿Qué más? De normas. Sin embargo, la iglesia todavía seguía viviendo, aún la de Colosas seguía viviendo, ¿qué cosa? Bajo las normas del otro reino. Y por eso Pablo le dice, en otras palabras, no mucha hambre. No la fleten, si ya salieron del reino de las tinieblas, ¿por qué están viviendo bajo esas normas? Si fuimos ya, ¿qué cosa? Trasladados. Quiere decir que la iglesia no irrumpió en el sistema del mundo. No, cuando hablo de irrumpir, ¿qué significa? No se entró, no se metió y echó fuera las obras de las tinieblas. Ahora, ¿por qué? Estoy diciéndolo esto, aunque debo decirlo al final, pero esto es para que me logre dar a entender lo que el Espíritu Santo quiere decir hoy. Si leemos en Corintios, me parece que es 15, 1 Corintios 15. Yo no sé hasta dónde voy a llegar hoy, pero vamos a ver. 1 Corintios 15, cuando habla, dice que de someter todos los reinos del mundo bajo sus pies. 15:27, porque todas las cosas que sujetó debajo de sus pies, y cuando está hablando debajo de sus pies, ¿de quién está hablando? Cuando habla de pies, ¿de quién está hablando? Sí, pero ¿de quién? No de qué, sino de quién. Sí, de Cristo, pero de la iglesia, porque la iglesia es su cuerpo. Él es la cabeza, pero ¿quién es los pies? Llamémosle así aquí en la tierra.
Es la iglesia. Y entonces cuando dice debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, fíjese que todas las cosas tienen que estar sujetas. Pero ¿quién lo tiene que hacer? Es la iglesia. Pero eso es lo que no entendió la iglesia. La iglesia solo se conformó con manifestaciones del Espíritu, que es correcto, que es bueno que lo vivamos, pero no es todo. ¿Cuál es la responsabilidad y cuál es la función de esas manifestaciones del Espíritu y de los milagros y de las conversiones y de las transformaciones y de establecer el reino de Dios? ¿Cuál es el propósito? Que la iglesia sujete todas las cosas bajo los pies. ¿Para qué razón? Para que Cristo, ¿qué dice aquí? Para que todas las cosas, ¿qué dice? Dios sea el todo en todos, dice el versículo 28 al final. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, ¿qué dice? Al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea, ¿qué cosa? En todo y en todos. ¿Por qué la vida y la actividad de la iglesia es tan pobre? ¿Por qué no ha entendido esto? Pues es tan pobre como la iglesia de Colosa, como la iglesia de Roma, como la iglesia de todo. Y por eso es que vive bajo las normas de un sistema que no es el reino de Dios. Ahora, esa es la responsabilidad nuestra como cuerpo ministerial, llevar a Misión Cristiana del Calvario a que vivan bajo las normas del reino de Dios. Por eso se hace urgente, preciso, que nosotros llevemos a la gente a la transformación. ¿Para qué? Para que ellos ya no vivan en el reino de las tinieblas, sino que comprendan que fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, no solo es del cuerpo ministerial, es responsabilidad de los pastores, es responsabilidad de la iglesia. Pero como estoy hablando aquí al cuerpo ministerial, pero también a toda la misión, es responsabilidad nuestra. Entonces, nuestro trabajo no es un trabajo solo de culto, de cultitos. Nuestro trabajo es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué es establecer el reino de Dios aquí en la tierra? Es sujetar todas las cosas bajo los pies de Cristo, del cuerpo que es la iglesia, para que, ¿qué cosa? En todo, ¿qué dice? Dios sea, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Todo en todo. Entonces, ¿a qué ha sido llamada la iglesia? A hacer, ¿qué? Cuando dice que Dios sea el todo en todo, entonces la iglesia es la responsable de hacer que ¿qué? Realidad, que Dios sea el, ¿qué dice ahí? Que Dios sea todo en todo. Solo esa es la pequeña responsabilidad que tenemos. Es por eso que ya no debemos de seguir jugando a cultitos, pues. Ni a iglesita. No, ya debemos de ver las cosas tales como son y ser la iglesia que Dios quiere. Y ser, ¿qué cosa? El culto de adoración y de exaltación como el Señor quiere. Y de ponernos las pilas, porque la responsabilidad que nos toca es, ¿qué cosa? Es de permitir o de hacer que Dios sea, ¿qué cosa? Todo en todo. Él lo es. Pero tenemos que hacerlo en su creación. ¿Y quién lo va a hacer? Es la iglesia la responsable. Amén. Amén. Es la iglesia la que tiene esta función. Gloria a Dios, y echó fuera demonios. Eso es buenísimo y ese es del reino de Dios. Pero tan solo es una ¿qué? Pequeña parte. Pero ¿qué estoy haciendo con el sistema? ¿Qué estoy haciendo
Por eso es que la iglesia sigue viviendo igual que el mundo. ¿Por qué? Porque no estamos cambiando el sistema. Y el sistema está impregnado de maldad, de corrupción. Como lo vamos a ver. La iglesia tiene que tener el cuidado, y en algunos casos lo ha entendido, y la iglesia se ha metido a asuntos de política. No, aunque hace política porque tenemos que ir a votar, tenemos que ir cumplir con todas nuestras responsabilidades como ciudadanos, pero no es políticamente que la iglesia va a transformar. Es con el poder del Espíritu Santo, es con la obra de Cristo. Y esto no es solo Guatemala, es México, es Estados Unidos, es Perú, Ecuador, Chile y todo el mundo. Porque todo el mundo está en esto, como lo vamos a ver. Ahora, esa es nuestra responsabilidad. Esa es la función de la iglesia. Llegué hasta lo máximo para que entendamos, ¿qué cosa? Lo que hoy el Señor nos quiere decir aquí en Romanos 12:2. Quizá aquí entra lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:12, que empieza con la responsabilidad nuestra como ministerios, la perfección de Sí. para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Así es. Pero ¿para qué estamos edificando el cuerpo de Cristo? Para que sea una iglesia efectiva. Una iglesia poderosa, una iglesia, no una iglesia mediocre que le aparece un medio alacrancito por ahí espiritual y hasta que cae de la gracia, pues no, esa no sirve. No, tiene que ser una iglesia bien plantada, pues bien planchada, pues, ¿no? Porque es sin arruga. Una iglesia transformada por el poder del Espíritu Santo. Una iglesia donde se manifieste la gloria de Dios, pues. Ese es perfeccionar a los santos para edificación del cuerpo de Cristo, para que sea una iglesia funcional, para que sea una iglesia que alcance el propósito de Dios, no una iglesia que sea una entretención aquí en la tierra, sino sea una iglesia ni que juegue con las cosas del mundo, sino que sea una iglesia bien que definida y estable para la gloria y para la honra del Señor. Ahora veamos entonces, bajo esta perspectiva ya, bajo esta base. Sí, todavía no es ni la introducción, es la introducción de la introducción, porque ni siquiera he comenzado aquí, pues. Pero bueno, ahora, bajo esta base, veamos entonces Romanos 12. ¿Qué les dijo el Señor a la iglesia de Roma? Cuando les dice no os conforméis, no le está hablando de algo pasado. La palabra no os, ¿qué significa? Ajá. No os conforméis. Conforméis. Primero, que es algo que está ocurriendo. No es algo que pasó y ya dejó de suceder. Ni es algo que va a pasar. Hermano, les estoy predicando esto para que no pase. No. El apóstol Pablo le dijo, esto les está pasando. En otras palabras, ¿qué les dijo? La iglesia no es que va a estar así o estuvo así. La iglesia está así. Ahora, no os conforméis. ¿Qué les está diciendo? Que este era un problema personal. Eran ellos los que se estaban conformando. Que era un problema de tipo personal de los siervos de Dios. Era un problema de tipo personal de los 5 ministerios. El ministerio quíntuple no estaba cumpliendo su función. El ministerio quíntuple solo estaba entreteniendo a los santos, pero no perfeccionándolos. La iglesia misma se había perdido. ¿Por qué? Porque no era un problema de la revelación, porque la revelación les fue dada. No era un problema falta de revelación,
porque se les había dado. Vayamos poniendo eso, por favor. No es un problema de la revelación, o sea, que la revelación no haya sido clara, sino la revelación fue muy clara. Si hasta los niños lo entienden hasta el día de hoy, pues va. Entonces no es un problema de la revelación. La otra, no es un problema por falta de revelación, si la revelación les fue dada. Y tercero, no es un problema de que la revelación no sea integral. Si dice, en Cristo estáis, ¿qué cosa? Completos. O sea, sí, la Escritura nos revela no solo a un Cristo completo, sino nos revela a una iglesia que tiene que ser completa en Cristo. Aleluya. No solo a un Cristo completo, sino nos revela a una iglesia que tiene que ser completa en Cristo. Aleluya. Por eso Pablo les dice a los de Colosas, no les dice Cristo está completo. No, si Él está completo. Él les dice, en Cristo, ¿qué dice? Estáis vosotros como iglesia completos, pero viven como incompletos, pues. ¿Va? Y por eso vivían con un montón de pleitos, ¿va? Por no estar completos. Ahora, en Cristo, Él está completo, pero ¿por qué es que nos revela un Cristo completo, integral? Para que la iglesia llegue a ser, ¿qué cosa? Completa, pero solo se puede en Cristo, no bajo otra cosa. Si no es Cristo, no puede ser la iglesia completa. No estoy hablando del evangelio completo, sino estoy hablando de una iglesia que está en la plenitud de Cristo, pues. En la manifestación de Cristo, expresando a un Cristo glorioso y total. Porque Él lo llena todo en todo. Porque Él lo llena en todo y porque la iglesia lo va a hacer que Él sea el todo en todo. Pero una iglesia que no está completa no la va a hacer, no lo va a hacer. Por eso fue que primero hablé de eso. Aleluya. Sé que vamos a necesitar pastillas para dolor de cabeza después, porque así nos va a quedar la cabeza. Pero gloria a Dios. Amén. Ahora, no era una responsabilidad de ellos. Ellos eran los que estaban dejando de crecer, de desarrollarse. Era un problema de la iglesia, no era un problema de Dios. No era un problema del Espíritu Santo. Y quizás voy a decir algo, no que sea malo, sino algo que nos va a hacer abrochar los cinturones. Ni siquiera le echa la culpa al diablo, pues va. No es por el diablo que vosotros estáis conformados a este siglo. Aunque sí vamos a ver aquí su participación. Pero aunque exista diablo, la responsabilidad no es del diablo, la responsabilidad es mía si yo le doy lugar o no le doy lugar. Por eso le dice a la iglesia de Éfeso, ¿qué cosa? Ni deis lugar al diablo. O sea, no por ser diablo se manifiesta, es porque yo le doy lugar, por eso es que se manifiesta. Entonces aquí la responsabilidad no es de nadie más, ni de Dios, ni de quién. Era personal. Y personal no solo de cada individuo, de cada discípulo, sino personal de cada, o particular de cada iglesia. Esto debe cambiarnos nuestra función ministerial, nuestra perspectiva ministerial. Y si no nos cambia es porque nos quedamos, ¿qué cosa? Rezagados. Pero esto debe transformar nuestro ministerio y transformar las iglesias, pues. Hacer iglesias poderosas en Cristo, no solo con manifestaciones, sino estableciendo el reino de Dios. Ahora, ¿qué estaba pasando con esta iglesia? Estas iglesias no estaban estableciendo el reino de Dios.
porque no estaban colocando todas las cosas bajo sus pies. Ahora, ¿qué sigue diciendo aquí? No os conforméis. ¿Qué significa la palabra conformar? Que hay un modelo, Adaptarse a esa forma. que hay una forma, que hay un qué, me ayudan por favor, que hay un qué, hay un prototipo. Que hay una base, que hay un qué, un patrón. Ahora, en otras palabras, ¿qué le está diciendo a la iglesia de Roma? Cuando dice no os conforméis, ¿qué les está diciendo si vemos qué es esto? Que se habían acomodado a otro. Ya vamos por ahí. ¿Qué les estaba diciendo? Quítese esa forma. Sí, también. Que no vivan así. Sí, acá sí. Que cambie sus hábitos. Renovados de nuestro entendimiento. Sí. En otras palabras, ¿qué le está diciendo a la iglesia? Ustedes, iglesia, están haciendo las cosas diferentes al modelo que se les ha revelado. Por eso lo vemos. En otras palabras, no se habían sometido a las directrices del Espíritu. Y hay muchos versículos que lo confirman. Por ejemplo, las 7 iglesias, su problema era que no habían oído al Espíritu Santo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Quiere decir que esas 7 iglesias no eran esto, estaban en este mismo problema. No habían oído al Espíritu Santo, sino se habían dejado llevar por un sistema que no es el reino de Dios. No por los principios, no por los estatutos, no por las reglas del reino de Dios, sino por otras reglas. ¿Qué otra cosa podemos ver allí? Y eso entonces, ¿qué hace? Nos hace tener otra forma. Pero no es la imagen de Cristo. Ahora, no os conforméis, pero no os conforméis ¿a qué? Si habla de ser conformados, que nosotros fuimos predestinados para ser conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa el ser conformes? Alguien que se somete a la forma, se somete a los estatutos, se somete a las reglas, reconoce el señorío de Cristo y por eso hace las cosas que el Señor quiere que se hagan. No las hace a su manera. Pero estas iglesias, ya puse las 7 iglesias, la iglesia de Roma, ya puse la iglesia de Colosa y cualquier otra iglesia que usted pudiera enumerar, todas estaban conformadas a este siglo. Entonces, ¿qué establecimiento del reino de Dios podían hacer? ¿Qué colocación del sistema del mundo y del reino de las tinieblas podían colocar bajo la planta de sus pies? Ninguno. Y ese es el problema de la iglesia hoy en día. Por eso es que la iglesia va a echar aceite y va a echar queso, hasta vinagre y sal y por todos lados. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque todavía está conformada a este siglo. Porque no es hacer las cosas técnicas, llamémosle así, sino es hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Las cosas técnicas es como aquellos que dice Jesucristo, que profetizaban, echaban fuera demonios, sanaban enfermos, ¿qué más? Ganaban gente, pero les dijo, no los conozco, pues. O sea, estaban haciendo lo que Dios dijo que se hiciera, pero no como Dios dijo que se hiciera, o sea, con otra forma, con otro patrón, con otras leyes, con otras reglas. Por eso urge que nosotros
como cuerpo ministerial, que nosotros como los pastores de la misión, las esposas de pastores y todos los discípulos de la misión, nos metamos y escuchemos al Espíritu de Dios y estemos bajo el gobierno de Dios. Por eso es importantísimo, urge que Misión Cristiana del Calvario se meta al gobierno de Dios. Porque estas iglesias, a pesar de que habían dones, como la iglesia de Corinto, a pesar de que era la iglesia que tenía los 5 ministerios también, a pesar de que era la iglesia que habían otros dones de gracia que se conocen a nivel teológico, era una iglesia que dice que lo tenía todo. Sin embargo, ¿qué pasa? Pablo les dice que no habían puesto al reino de las tinieblas bajo la planta de sus pies. Y más bien les dice en 2 Corintios 11:3, temo que como la serpiente engañó a Eva, así vuestros sentidos sean, ¿qué cosa? Una iglesia con sentidos transformados no por el Espíritu de Dios, sino por otro espíritu. Uy, qué tremendo, ¿no? Y era una iglesia con los dones del Espíritu, con ministerios proféticos, con apostólicos, pastorales, de ayudas, de administración, de todo. Pero ¿qué pasó? No hubo nadie que pegara el grito al cielo. No hubo nadie que dijera, ¿y qué está pasando? El reino, el sistema del mundo nos está, ¿qué? Se nos metió, se nos entró. Fíjese que era tanto que la Escritura dice en Apocalipsis, no tengo ahorita el versículo, pero en una de las iglesias dice que tienes contigo el trono de Satanás. ¿Y qué significa que tenían el trono de Satanás? Que estaban siendo gobernados por el reino de las tinieblas. Una iglesia. Y a una iglesia que el Señor le está hablando. No era una iglesia que había sido desechada, por lo menos en ese tiempo. Era una iglesia donde Dios les hablaba. Así que no nos confiemos en que Dios nos está hablando, no, tengamos cuidado, gracias a Dios por eso, pero eso nos debe llevar a estar bajo el gobierno de Dios. Porque ahora es Dios el que les está hablando. El mismo Cristo se reveló a Juan. Es la revelación de Jesucristo. Juan lo que está diciendo no es solo lo que él dijo. No, él les está revelando a Cristo. Les está dando la revelación de Jesucristo mismo. Pero les muestra que esa iglesia estaba bajo otro gobierno. Pues el trono. ¿Qué significa el trono? Gobierno. Que las leyes, que los principios, que lo que ahí se hacía no era revelación divina, sino era revelación que demoníaca, pues. 2:13 de Pérgamo. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser eso? Iglesia en esas condiciones. No, hombre. Ahora bien, no os conforméis. Voy a borrar esto, pero no significa que no lo estoy dejando, sino solo estoy siguiendo la siguiente página. A este siglo. ¿Qué significa este siglo? En el original es cosmos. Es mundo. Quiere decir que la iglesia, sus reglas y sus principios no eran los que el Espíritu Santo estaba diciendo, sino eran las reglas que el mundo había establecido. Que el sistema del mundo había establecido. El mundo se había metido a la iglesia. Y cuando hablo del mundo no es que lleguen en calzoneta a la iglesia, pues, o que lleguen borrachos a la iglesia, o que
ahí hagan relaciones sexuales entre la iglesia. Claro, eso es, pero no me refiero a ese mundo, pues. Es al sistema, al gobierno, a los principios, a la forma de vida, a la forma en que yo hago las cosas según mi razonamiento o según el entendimiento de Dios. Ahora les está diciendo a la iglesia que ellos no estaban siendo gobernados por el reino de Dios, sino por el mundo. Por eso fue que Cristo dijo, ellos están en el mundo, y si alguien me lo puede dar, pero no son del mundo. ¿Qué significa eso? No le pertenecen al mundo, no están gobernados por el mundo. Y la iglesia repite ese versículo y dice, gracias a Dios, no somos del mundo, pero estamos haciendo las cosas que queremos y como nos parece, pues, ¿verdad? Ese es el sistema del mundo. En deportes celebran el mundial a cada 4 años. La iglesia lo celebra cada día. Y son buenos mundialistas, pues. En las iglesias hay campeones mundialistas. Y las 24 horas del día, pues. Porque aunque estamos en el mundo, el problema es que la iglesia sí es del mundo, porque vive de acuerdo al sistema, al estilo. Por ejemplo, hoy vemos que el inconverso hace unas cosas, los hermanos de la iglesia hacen lo mismo, pues. No hay diferencia entre la iglesia y ¿qué más? Y el mundo. Eso es ser del mundo, pues. El inconverso llega tarde, a veces llegan más puntual a sus trabajos, pero el cristiano, por ser cristiano y porque Dios la apoya y le respalda, llega tarde, pues, a la iglesia, o que diga a su trabajo. Eso es ser del mundo, pues. Se enredó en el problema, en el sistema del mundo. Y esta iglesia de Roma, el problema era que aunque se le había dado la revelación, que aunque se les había explicado los principios del reino de Dios y se les dio las directrices del Señor, ellos siguieron conformados. ¿Qué significa? Haciendo las cosas. Lo que hace el mundo. Es lo que hace el mundo. Entendían a Dios de acuerdo al mundo, al estilo Nicodemo. Era Cristo mismo el que le estaba hablando, pero él lo entendió diferente. ¿Cómo puede un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? A puro razonamiento. Y hoy la iglesia quiere entender a Dios a puro razonamiento. Es que no entiendo a Dios. Mire, pastor, cuando yo lo entienda, yo lo voy a hacer. Y hay pastores que dicen, no, es que no lo entiendo el diseño. Y cuando yo lo entienda, lo voy a hacer. ¿Quién dice eso? Entonces es por entender y no es por obedecer. Cuando obedezca, lo va a entender. Cuando crea, va a entender. ¿No dice eso Hebreos 11:3? Por la fe entendemos. No dice que porque entendemos tenemos fe. Es que cuando yo obedezco, inmediatamente se abren mis sentidos espirituales y entiendo a Dios. Pero hoy en día, ¿qué pasa? La iglesia hoy primero quiere entender. Es que si no lo entiendo, no lo hago. Así que primero quiero entenderlo, explíquemelo bien, porque si no lo entiendo, no lo hago. Eso es ser gobernado por el sistema del mundo. Tan fácil, ¿verdad? Porque es pura ¿qué? Lógica, sabiduría humana. Por eso dijo Pablo, o el Espíritu Santo a la iglesia de Corinto, la que los sabios de este mundo, mire qué tremendo, cómo se relaciona la palabra. Lo que los sabios de este mundo, ¿qué dice? No pueden entender. Eso está en 2 Corintios 2. Esa sabiduría de Dios, los sabios de este mundo, y lo explica. No dice de esta tierra, dice de este mundo. O sea, los que están conformados al sistema del mundo.
los que siguen las reglas del mundo, los que siguen los estatutos del mundo, los que siguen los principios del mundo, esos no van a entender a Dios y no lo van a entender. Porque nadie entiende a Dios por la sabiduría del mundo, solo por la sabiduría de Dios. Y es en Cristo que vamos a entender a Dios. Pero cuando yo estoy tratando de hacer las cosas hasta cuando yo las entienda, estoy actuando conforme al mundo. Pero cuando yo hago las cosas porque obedezco y le creo a Dios y sé que es Dios el que está hablando, entonces las voy a entender. Abraham, vas a tener un hijo. Sara se rió. Este viejito ya ni fu ni fa. Ya no responde. Y dice Dios que nos va a dar un hijo. ¿Ella qué hizo? Fue conformada a este mundo, lo analizó, lo trajo al cassette, al chip del mundo. ¿Y cuántas veces hacemos eso? Esa es la vida de la iglesia. Pero Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y se lo dio. Pero no conformado a este sistema, sino como Dios dijo. Y todavía Sara quiso hacer conformada a este mundo. Aquí está Agar, pues. Hagamos las cosas, pues. Hagamos que se cumpla la profecía. Hagamos que se cumpla la palabra de Dios. Pero conformada a este mundo, según la cultura, según las tradiciones. ¿Y cuántas cosas estamos haciendo al estilo David también? Hay que traer el arca, sí, pero hay que traerla. Yo propongo que en vez de ese carro viejo que trae, hagámoslo con carro nuevo, amén, y todos de acuerdo. El hecho que todos estén de acuerdo no significa que sea del Señor, pues. Los 31,000 estuvieron de acuerdo. Y sí, traigámoslo en carro nuevo. Pero ese era el sistema del mundo, era según la costumbre de los filisteos. Porque Dios había dicho que era por los sacerdotes levitas. Y hasta David le costó 3 meses después de eso. Usted dice, pero si ahí no dice tiempo. Sí, dice que el arca estuvo en casa de Obed-Edom 3 meses. Hasta el fin David dijo... Entonces, dice, así hagamos como dice Dios. ¿Y qué le pasó al principio entonces? Pero dice, hagamos como dijo Dios. Quiere decir que anteriormente había hecho ¿qué? No como dijo Dios, sino como este sistema. El problema es que nosotros estamos pastoreando no según Dios muchas veces, sino estamos pastoreando según el sistema del mundo. Entramos en un sistema tradicional de pastoreo. Y cuando vemos, estamos como los demás, como de tal congregación, de tal misión, de tal allá, estamos haciendo lo mismo, pues. Conformados a este mundo. Sí, los apóstoles de Corinto estaban conformados a este mundo. Los que estaban en Roma, lo mismo, pues. Los que estaban en Éfeso, los 5 ministerios, todos conformados a este mundo, ninguno, pero yo no sé ni qué pasó con los profetas ahí, va. Ninguno pudo decir, hermanos, estamos haciendo las cosas a este sistema, no hubo ni uno. Los apóstoles, no sé qué pasó, tanta revelación y tanta cosa que tenía, no hubo ni uno que alumbrara los ojos del entendimiento. Solo Pablo viene y dice, no, hombre, oremos para que Dios nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que comprendáis, dice, ¿verdad? Se habían dejado cegar por el mundo. ¿Y cuántos siervos y siervas de Dios estamos haciendo ministerialmente conforme a esto? Pero el Señor, como es su soberanía, está quitando esa función ministerial y llevándonos a una transformación, a ser ministerios del nuevo pacto. Del pacto
no solo de la sangre de Cristo, sino bajo su pacto del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Amén. Aleluya. Como dijo aquel, ya hasta me hierve la sangre. Pero voy a tener que parar ahorita. Quedémoslo aquí. Vamos a poner stand-by. Aleluya. Por favor, que el tiempo de la refa del coffee break no se nos haga quitar esto, porque si no tendría que volver a hacer tanto recuento. Así que paremos este momento y disfrutémoslo.